Entonces hay una línea que tiene que ver con la economía, hay una línea que tiene que ver con la política y hay una línea que tiene que ver con la batalla cultural. Nosotros llamamos batalla filosófica, pero hablamos de lo mismo. Exactamente. Entonces, y todo tiene mucho que ver con destruir el Gramsci que nos armó el socialismo. Es decir, en ese sentido uno tiene que reconocer que el socialismo del siglo XXI fue muy exitoso. Después de la caída del muro, frente a tanta evidencia abrumadora del fracaso socialista, ellos se agruparon en lo que se llamó el Foro de San Pablo y ellos construyeron una estrategia, básicamente se apalancaron fuertemente sobre las ideas de Gramsci y se metieron en los medios de comunicación, se metieron en la educación y además cooptaron la cultura y a partir de ahí empezaron a impregnar las ideas socialistas. A ver, el socialismo cuando se lo aplicó de forma pura fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Mataron a 150 millones de seres humanos. Es decir, hambriaron gente y mataron gente. O sea, son lo peor que ha pasado por la humanidad. Además, los peores dictadores siempre han sido de ellos. Y ahí hay algo muy interesante porque, a ver, Marx, esto lo cuenta el prócer Alberto Benes Galinchijo, dice, Marx no publica el segundo libro porque se había publicado el libro de Menger, Principios de Economía y Política, y digamos, y Menger destruye la teoría del valor trabajo, entonces, o sea, no tenía ningún sentido, digamos, continuar con el capital, porque, digamos, se había resuelto el problema de la teoría del valor. No solo eso, sino que después Eugene von Bawerk escribe la conclusión del sistema marxiano y lo aniquila, literalmente lo aniquila, por lo tanto ya estaba refutado también desde la teoría económica. A pesar de eso siguieron adelante con esa estúpida idea y cuando la implementaron hicieron un verdadero desastre. Entonces la pregunta es, frente a esa evidencia empírica, frente a haber sido derrotados en la teoría y haber sido derrotados en la evidencia, digo, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Esto a mí me ayudó mucho, digamos, a entender también esta batalla filosófica, digo, cómo de tratar de llevarla hasta el límite, y ahí yo me encontré que el último escalón de esta pelea es la teoría del valor. Entonces, pero vos decís, ¿pero cómo? Si la teoría del valor trabajo fue refutada. Porque ellos necesitan de la teoría del valor trabajo. Porque ellos necesitan abrazar la teoría de la explotación de Rodbertus, después perfeccionada por Marx en la plusvalía. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, pero no funciona, ¿pero por qué entonces quedás abrazado a esto? Porque es lo que está detrás de la teoría de la explotación de Rodbertus y qué es lo que no pueden confesar. Porque confesarlo implicaría dejar de manifiesto que son seres despreciables. Porque lo que está detrás de esa teoría de la explotación es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, hasta el asesinato. Es decir, es el credo de los perdedores, de los mediocres, de los resentidos, de los eternamente derrotados, aun cuando ganen. Porque una persona que tiene todos esos valores, todo el mundo no le va a servir para ser feliz porque va a seguir siendo una basura. Y entonces no pueden salir de ese mundo, porque salir de ese mundo deberían admitir lo que son como seres humanos. Y a nadie digo, va a estar orgulloso de decir que es una basura envidiosa o un resentido o todas esas cosas horribles que son los valores que están subyacentes en eso. Y eso es muy importante porque en el fondo
esos valores morales son los que determinan después las instituciones. Y cuando vos abrazás ese conjunto de valores, las instituciones que tenés son inmundas y te hundís. En cambio, cuando vos abrazás las ideas de la libertad, digamos, que básicamente, por eso no me voy a cansar de repetir la definición del liberalismo del Prócer, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde las instituciones del capitalismo son básicamente la propiedad privada, la no intervención del Estado, la libre competencia entendido como entrada y salida, no como en el formato neoclásico, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, donde ahí entonces el empresario es un héroe, es un benefactor social. Es decir, porque lo único que hace es traerte prosperidad y mejora en tu calidad de vida. Y donde, digamos, o lo remataría como, digamos, la fórmula del éxito, como dice Miguel Ancho Basto, ¿no? Dice que es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Bueno, es eso. Es eso. Fíjate que todos los valores sobre los cuales nosotros nos basamos son valores maravillosos. Son valores que hacen a las personas de bien y no a personas despreciables en términos de sus ideas.